Hola, buenos días. Mucho gusto, soy Joel González, abogado especialista en minería, y vamos a platicar un poquito el tema de consulta pública, pero enfocada al medio ambiente. Y es un tema que, como muchos de ustedes saben, pues ha tomado mucha trascendencia en los últimos años, y cada vez vemos más recurrente el tema ya de cuestiones de reclamaciones por el tema de falta de consulta pública, que generalmente se ha asociado con el tema indígena, ¿no? La consulta pública indígena, pero esto es enfocado más al tema ambiental, ¿no? Ya con precedentes muy en concreto para el tema ambiental. Y bueno, la consulta pública se define como el ejercicio del derecho que toda persona, o en este caso comunidades para efectos de minería, tienen a participar en proyectos que puedan verse, que tengan algo de influencia en cuanto a una posible afectación en sus derechos, ¿no? Tiene que ser oportuna, no puedes pedir una consulta cuando ya hiciste el proyecto. Tiene que ser accesible, es decir, tiene que ser muy clara, sencilla, precisa, tienes que explicar con el mayor detalle posible de qué se trata, y tiene que ser suficiente. Esto quiere decir que tienes que explicar el alcance del proyecto, esto en cuanto a las posibles afectaciones que puede tener, ¿no? El marco legal en el tema internacional, pues es el convenio 169 de la OIT, la Convención Americana o el Pacto de San José, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que esto pues es lo que le da forma o el fundamento legal a ese derecho a participar, ¿no? Y en el ámbito nacional, a raíz de la reforma del 2012, se reconocen por primera vez los derechos indígenas a participar en los planes de desarrollo, y en el 2011 es cuando se establece o se elevan a categoría de garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es a partir de aquí que nace el tema del derecho humano a la consulta pública como un derecho de participación, y en este caso en particular va muy ligado de la mano al derecho al medio ambiente sano, ¿no? Y ya en concreto, pues la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el caso de los cambios de uso de suelo, y la LEGEPA en el caso de de impacto ambiental, que por ahí, como todos sabrán, pues en el caso de las mías, se tiene que hacer una publicación del extracto del proyecto, donde se explica qué es lo que se está haciendo a manera de consulta, pero pues no cumple con todos los, vamos a decirle, con todos los requisitos o las características de una consulta propiamente dicha, ¿no? Los principios que regulan la consulta, pues es el principio de precaución. Esto quiere decir que el Estado tiene la obligación de prever o de garantizar un cuidado a cualquier actividad que implique un riesgo al medio ambiente, como el caso de la industria extractiva, que es lo que nos ocupa ahora, siendo desde sus muy tempranas etapas de exploración hasta el caso, pues obviamente ya de operación, ¿no? El principio pro natura es lo que contrapone el interés sobre el medio ambiente contra el interés económico, es decir, para efectos de derecho siempre será prioritario proteger el medio ambiente contra cualquier otro interés económico, ¿no? El principio de no regresión quiere decir que si tenemos una protección otorgada, por ejemplo, en el caso de un área natural protegida, en base a este principio no se podría disminuir esa categoría o ese nivel de protección, ¿no? Para darle pie a una operación minera, por ejemplo. El principio de participación ciudadana, pues es lo que genera el derecho a la consulta, esa participación, el derecho a participar que tienen las comunidades que puedan verse afectadas por cualquier proyecto. Perdón si me estoy yendo muy rápido, pero es por cuestiones de tiempo, ¿no? Cualquier cosa, si hay alguna duda, por favor díganme.
Interés legítimo, esto es algo que se toma en cuenta mucho en el tema de reclamaciones. Cuando una comunidad o una persona que dice sentirse afectado por cualquier proyecto en cualquiera de sus etapas, tiene que acreditar este interés legítimo. Para el tema de consulta pública en materia ambiental, no es necesario demostrar el daño. Con el hecho de que se encuentre dentro del área de influencia, atendiendo al principio de precaución, esa persona puede hacer la reclamación y esa reclamación puede derivar en una suspensión a las actividades de mineras, ¿no? Y eso sin que el quejoso tenga que garantizar daños y perjuicios por esa suspensión. Los tribunales pueden otorgar esa suspensión sin tener que pedir una garantía o una fianza contra esa suspensión. De ahí el riesgo de esto, ¿no? O la trascendencia que tiene esto. Y este es un caso que sucedió en Sonora, es un precedente relativamente reciente, que es lo que viene y detona una serie de resoluciones de la Corte y de los tribunales federales, y básicamente se trató de pobladores de una comunidad que decían verse afectados por una ampliación, un permiso para una ampliación de una presa de Jales. Promueven un amparo diciendo que se les omitió consultar. Posteriormente el tribunal que recibe el amparo lo desecha, dice no tienes interés jurídico porque no eres un residente o un poblador de la comunidad dentro del área de influencia del proyecto, y además de que Semarnat no omitió consultarte porque de acuerdo al procedimiento que establece la ley para una manifestación de impacto ambiental, se te consultó en base a la publicación que se hace del extracto del proyecto en el periódico, ¿no? Entonces dicen, sí te consultaron. Y en base a esto, pues les desechan el amparo, ¿no? Sobreseen el amparo, la comunidad inconforme presenta un recurso, este recurso se admite, y a la hora de admitir el recurso, el tribunal colegiado que admite este recurso, dice, confirmo la inexistencia de los actos que señala el quejoso, pero por ser de trascendencia el caso, lo mando a la Corte, yo no lo quiero resolver. Entonces, para mí es de trascendencia nacional por tratarse de un tema de industria extractiva y de comunidades. Entonces, la Corte decide, el tribunal colegiado que admite ese recurso, decide mandarlo a la Corte, ¿no? Y en base al razonamiento de que, como ha quedado demostrado, con el caso del río Sonora, pues la industria minera es una industria que tiene un potencial muy, muy notorio de causar daño, ¿no? Eso es lo que dice esa resolución. Eres minería, entonces causas daño, lo mando a la Corte porque es de trascendencia. Y se va a la Corte. Entonces, a la hora esto es justo lo que pasa, se levanta el sobreseimiento, admiten el amparo, lo mandan a la Corte por ser de trascendencia nacional, y a la hora de resolver, la Corte dice que tratándose de una mía, Semarnat tiene la posibilidad, pero no la obligación de realizar una consulta. Entonces, esto quiere decir, pues depende del criterio al que le pides el permiso, ¿no? O sea, en teoría Semarnat decidirá si hace o no hace la consulta. Pero la misma resolución es como muy contradictoria porque te dice, bueno, puedes, pero no estás obligado a solicitar esa consulta, ¿no? Y por otro lado dice, Semarnat actuó bien porque sí cumplió con lo que requería la 141, es decir, ni siquiera necesitabas una mía. O sea, tú pudiste haber hecho tu ampliación de tu presa de Jales en base a la 141 sin haber necesitado una mía. Pero bueno, pues ya la solicitaste, qué bueno, cumpliste con todo, qué bueno. Y determina que el proyecto era viable en base a un IP de la 141 porque no requerías una mía, ¿no? Te dice, ok, pues te pasaste, pediste un permiso que no necesitabas, ¿no? Y Semarnat te lo dio, pues qué bueno, quiere decir que ya tienes un permiso que a lo mejor no necesitabas haber pedido. Que es básicamente a la hora de resolver, dice, ok, aún y cuando Semarnat te otorgó un permiso que en mi opinión no necesitabas,
Debiste haber consultado en base a los tratados internacionales, a la comunidad, para poder hacer el proyecto de tu ampliación de presa de Jales. Y el razonamiento de esto es que si tienes el potencial, me voy a ir un poquito rápido si alguien me quiere detener, pero básicamente lo que la Corte dice es que si tienes el potencial de causar un daño al medio ambiente o influir de forma negativa en el área de influencia de tu proyecto, tienes que consultar, independientemente de que la ley te lo pida o no. Y el razonamiento de esto es, dice, pues, te otorgaron un permiso, una mía, que no necesitabas porque pudiste haberlo hecho con un IP, en base a la 141, pero en base a las resoluciones de la Corte Internacional, por el solo hecho de tratarte de actividades de exploración y de explotación de recursos naturales, tienes el potencial de causar daño, tienes esa etiqueta. O sea, eres minería, eres industria extractiva de exploración, tienes el potencial de causar daño. Entonces, si tienes el potencial de causar daño, tienes que consultar, porque tienes ese potencial o tienes esa posibilidad de afectar los derechos de comunidades que están dentro de tu área de influencia. Entonces, esto quiere decir que tienes que ir, primero definir cuál es tu área de influencia. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo defines cuál es el área de influencia? Pues, eso te lo va a decir tu línea base ambiental, ¿no? Entonces, así sea un proyecto de exploración muy temprana, tienes que hacer una línea base ambiental. Eso es lo que nos dice la Corte. ¿Por qué? Porque eso te define, primero, a quién consultas. Y lo malo de esto es que vas a Semarnat, y Semarnat pues, te va a decir, para un IP no necesitas consulta. ¿Quieres un IP para exploración en base a la 120? Pues si vas y le dices, oye, quiero hacer una consulta para un IP para 120, pues lo más seguro es que te digan que no, ¿no? Oye, quiero hacer una consulta para una mía, la consulta está en la ley, públicalo en el periódico. Publica tu extracto, para eso surte efectos de consulta en base a lo que dice la ley ambiental, ¿no? Y aquí esto pues es un poquito redundante en cuanto a cómo se tiene que hacer, ¿no? Tienes que asegurar por parte del Estado, que vuelva al tema de que si pides una consulta y no te la dan, ¿qué haces? Bueno, pues tienes que suplir esa deficiencia del Estado, ¿no? Como empresa. Tú tienes que hacer la consulta. Si vas a Semarnat y le dices, oye, quiero una consulta para un IP, para un 120, te va a decir, pues da el aviso, da el informe. Oye, quiero una consulta para una mía, pues, publica tu extracto, no te voy a hacer una consulta. Entonces tú como empresa debes de suplir esa deficiencia en garantizar que la comunidad tenga conocimiento de los riesgos. No vale tampoco que como empresa llegues y digas, oye, fíjate que este es el polígono donde vamos a hacer el proyecto, aquí vamos a explorar y necesitamos estas 500 hectáreas. Y va a ser barrenación y máquinas portátiles. Y tienes que explicar el alcance y los riesgos y los posibles impactos que puede tener tu proyecto. De eso trata la consulta. Ya no vale decir, es que me autorizaron, aquí está el contrato con el ejido. Ya eso no es suficiente, porque no cumples con esto. Tienen que tener conocimiento de los posibles riesgos ambientales. Tiene el Estado que generar canales de diálogo, es decir, ese derecho a participar y a tomar decisiones en forma conjunta con la empresa. No vale que digas, es que aquí está mi contrato con el ejido por 30 años y son 500 hectáreas y ya me autorizaron a barrenar. Y en lo posterior a construir y a operar. Pues te van a decir, ok, eso te da acceso a la tierra, pero eso no quiere decir que los consultaste, que les explicaste el alcance del proyecto,
que los hiciste conocedores de los posibles impactos que tiene tu proyecto en esas comunidades, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la línea base ambiental y de la línea base social, que en mi opinión son cosas que se tienen que hacer de la mano desde el día 1 de cualquier proyecto. Eso les va a ahorrar, aparte de mucho dinero, eternidad de conflictos. Eso es lo que previene el conflicto. Y al final, pues es lo que dice la Corte, ¿no? O sea, dice, independientemente de que la ley te diga en qué caso requieres un IP o en qué caso requieres una mía, tienes que consultar. Tienes que darle a la comunidad el derecho a participar y a tomar decisiones con conocimiento. No se vale que digan, digo, a nosotros hemos tenido la experiencia de que de repente nos dices, oye, es que los abogados que fueron no pudieron con el ejido o tienen problemas con la comunidad, y llegas y te topas con que a la comunidad le dicen, es que no me explicaron el contrato porque dicen que no lo entiendo. A la hora que se planta el abogado dice, no, es que ¿para qué les leo todo el contrato? No van a entender. Pues es como decirle, digo, con el perdón de la expresión, es como decirle que está tonta la gente, ¿no? O sea, tiene que haber y cumplir con ese alcance, tienes que explicar. Si no lo entienden, no funciona. Y creo que las empresas eso lo entienden muy bien, tienen que hacer partícipes a las comunidades de sus proyectos. Pero ¿cómo van a participar si no los conocen? Entonces, esto ya tiene un precedente, ya genera problemas y es con lo que los tribunales están resolviendo ahorita. ¿Cumpliste con todos los requisitos de ley para tu permiso? ¿Te lo dieron? Perfecto. El día que te hacen la reclamación por no haber hecho consulta, para atrás tu permiso. Eso es lo que está pasando. Y esto pues básicamente es un brevario muy corto, muy rápido de las consideraciones de la Corte para esto, ¿no? Sabemos que tenemos aquí el tiempo limitado, pero con mucho gusto, si alguien quiere abundar un poquito más en el tema, estoy para servirles con mucho gusto. Y si alguien tiene una pregunta o algún comentario, también con mucho gusto, ¿no?